Buenas tardes a todos. Hoy hablamos de ojos. Hoy hablamos de una patología ocular que vemos muy frecuentemente en la farmacia comunitaria. Y es que son numerosas las preguntas que cada día tenemos en el mostrador sobre ojos. Dispensamos colirios y pomadas oftálmicas y no siempre nos paramos a explicar cómo deben utilizarse. Nos piden algo para los ojos y generalmente no saben explicar del todo qué es lo que sienten. Adherencia terapéutica en tratamientos oculares. ¿Somos realmente conscientes de su importancia? En cada tratamiento hay un protagonista por excelencia, el paciente. Y hay varios actores secundarios como son el médico, el farmacéutico e incluso el cuidador. Por lo tanto, es importante que estemos formados en patologías oculares, en cómo se administran los tratamientos y la importancia de la adherencia. Sabemos que una baja adherencia terapéutica conduce a un fracaso en el tratamiento. Es la clave. La farmacia asistencial tiene en la formación uno de sus mejores aliados. Otro es trabajar en equipo con el resto de los profesionales de la salud. Me gustaría presentaros hoy a Teresa Mateu Barrera, licenciada en farmacia por la Universidad de Valencia, óptico-optometrista por la Universidad de Barcelona. Actualmente trabaja en su farmacia comunitaria en Vinaròs. Además, es la gerente del Centro Óptico Benicàssim, así como no, vocal de óptica de Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón. Teresa nos va a hablar de conjuntivitis, consejos desde la farmacia comunitaria. Y también va a dar unas pinceladas sobre qué son realmente las urgencias oculares. Cualquier pregunta que queráis hacernos, tenéis disponible el chat y al finalizar se las trasladaremos a la ponente. Teresa, bienvenida y cuando quieras, estamos pendientes de ti. Gracias, Maribel, por tu presentación. La verdad es que tener una vocal nacional como tú facilita todas las cosas, las ganas de trabajar y nos pone en marcha a todos. Bueno, pues vamos a empezar con la conjuntivitis, los consejos desde la farmacia comunitaria. ¿Qué es la conjuntiva? Pues a ver, la conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, que es una membrana mucosa que está recubriendo el interior de los párpados y la parte anterior del globo ocular. Ahora os voy a poner una diapositiva del ojo en la cual vemos las partes anatómicas del ojo y muy a simple vista lo que podemos ver es una membrana de color blanco que es fibrosa. Esta membrana es la esclerótica. A simple vista lo que vemos también sería el iris, la pupila, la córnea no la vemos, pero está recubriendo el iris, y la conjuntiva es la membrana que es la que está deslizándose hacia abajo, que es transparente y recubre toda la cara anterior de la esclera y continúa hasta el párpado por la cara interna. El ojo, como ya sabéis, es el órgano que detecta la luz, recibe señales luminosas, las transforma en eléctricas y luego las envía al cerebro, que las transforma en imagen. Por tanto, hay que cuidar muchísimo todas las partes del ojo, tanto las externas como las internas, para tener una buena visión. Los párpados y las pestañas hacen ese mecanismo de protección para que no entren cuerpos extraños, y la esclera es la membrana esta blanca y fibrosa, que es lo que llamamos el blanco del ojo, cuya resistencia hace que el ojo se mantenga y protege todas las partes internas del ojo. La conjuntiva, como ya hemos dicho, es esta capa mucosa transparente, y esta capa mucosa
lleva la sangre al ojo porque es una capa que está vascularizada. Por ello, cuando hay irritación por agentes externos, ya sean conjuntivitis de tipo vírico, conjuntivitis de tipo bacteriano o alérgicas, esta capa se irrita y esos vasos se enrojecen, se llenan de sangre y es lo que produce la hiperemia. Volvemos a la diapositiva anterior de qué es la conjuntivitis y vamos a decir que cursa con sensación de cuerpo extraño, tenemos una sensación molesta de algo que queremos quitarnos del ojo, hay un lagrimeo, nos frotamos, hay una fotofobia, no vemos bien porque la luz nos molesta, tenemos picor, hiperemia y cursa también con edema, secreción, que pueden ser legañas o pueden llegar a ser membranas. En el ojo que tenéis aquí al ladito tenéis una diapositiva donde están explicadas todas estas cositas. Esto ya lo hemos explicado y ahora vamos a pasar a los tipos de conjuntivitis, que generalmente son tres: la conjuntivitis alérgica, la bacteriana y la vírica. En la conjuntivitis bacteriana, el causante de esta conjuntivitis es un alergeno. El alergeno puede ser el polen, los ácaros que hay en el polvo, puede ser también los pelos de los animales, que todo el mundo tenemos en casa y que nos gusta tocarlos tanto y nos frotamos después los ojos. Hay que lavarse muy bien las manos para evitar todos estos tipos de conjuntivitis alérgica. También la conjuntivitis bacteriana se caracteriza por presentar esa secreción característica mucopurulenta, que generalmente suele ser por las mañanas, y los párpados en este caso están pegados, cuesta poder abrir los párpados, están inflamados y con enrojecimiento. Suele ser de comienzo unilateral, pero como es tan contagiosa, pasan con rapidez al otro ojo. La conjuntivitis vírica presenta un enrojecimiento intenso en el limbo esclerocorneal, a diferencia de la bacteriana, porque la bacteriana no lo tiene, este enrojecimiento esclerocorneal. También produce fotofobia, sensación de cuerpo extraño y comienza con un lagrimeo intenso y acoso. Los párpados están ligeramente inflamados. Están afectados ambos ojos. Esto es una diapositiva de una conjuntivitis alérgica. Como veis, no hay secreción, el ojo está enrojecido, no se ve el edema, pero suele cursar con el edema y cedería al dejar de estar en contacto con el alergeno. Aquí tenemos una conjuntivitis bacteriana que sí que veis esta secreción mucopurulenta amarilla en el borde de las pestañas, que es lo más característico de la conjuntivitis bacteriana. Esta sería una conjuntivitis vírica, no suele tener secreción mucopurulenta, es bastante molesta y dura más tiempo. Vamos a situarnos en la conjuntivitis alérgica, en cuáles son los síntomas principales. Los síntomas principales, habíamos dicho ya, eran picor ocular, ganas de frotarse el ojo, lagrimeo,
secreción acuosa, hiperemia. La hiperemia da este aspecto rosado a la conjuntiva, inflamación de los párpados, las papilas y, como es alérgica, generalmente va acompañada de los signos y síntomas típicos de las alergias, que son estornudos y secreción nasal, lo cual es más fácil identificar este tipo de conjuntivitis. Los síntomas de las conjuntivitis alérgicas persisten mientras dura el contacto con el alergeno, como ya habíamos dicho. Aquí tenemos una fotografía de uno de los alergenos, el polen de la mayoría de las plantas, pero generalmente son las gramíneas las que están más usualmente en el ambiente. ¿Cómo es el polen? El alergeno más corriente. Vamos a dar unas medidas de protección contra esos pólenes. Por ejemplo, podríamos evitar las exposiciones pues, cuando cortamos el césped, cuando nos tumbamos en él. Después, a la hora de dormir, debemos mantener las ventanas cerradas por la noche, mantener también las ventanillas del coche cerradas cuando viajamos para que ese polen no entre en el interior. Permanecer el mayor tiempo posible dentro de la casa durante los días que hay mayor concentración de polen. Hay que disminuir las actividades al aire libre entre las 5 y las 10 de la mañana. 5 y las 10 de la mañana son las horas donde hay mayor emisión de pólenes. Y también a partir de las 7 de la tarde hasta las 10 más o menos, porque es cuando desciende el polen de la atmósfera al enfriarse, baja a la superficie y hay mayor contagio. Para evitar esto, pues podemos usar gafas porque así nos protegerán y no estaremos tan en contacto directo con el alérgeno. Las compresas frías las podemos usar para paliar los síntomas. Es muy agradable usar compresas que anteriormente hemos enfriado y después nos las ponemos en los ojos para descansar. También hay como máscaras que tienen un gel que podemos poner también en la nevera y después podemos aplicárnoslos en los ojos. En el tratamiento de las conjuntivitis alérgicas lo valorará el oftalmólogo dependiendo de cada caso. En general se suelen dar antihistamínicos sistémicos. Pueden ser sistémicos o también pueden ser tópicos. Otro medicamento que hay que dar dependiendo de la gravedad del caso serían antiinflamatorios, como podrían ser los corticoides, pero los corticoides solamente debemos darlos en los casos más graves y con una terapia a corto plazo, porque su uso prolongado favorece la aparición de cataratas y aumento de la lesión ocular, entonces es complicar mucho el tratamiento y la curación. Uno de los medicamentos más utilizados en las conjuntivitis alérgicas es el cromoglicato de sodio. Y en las conjuntivitis alérgicas agudas se suelen utilizar antihistamínicos, como podrían ser la levocabastina o la celastina. Vamos a pasar a la conjuntivitis vírica. La conjuntivitis vírica está causada por un virus. El virus que más afecta a este tipo de conjuntivitis es el adenovirus. Los adenovirus tienen muchísimos serotipos. Dependiendo del serotipo,
cursa con unas enfermedades u otras. En estas conjuntivitis suelen aparecer folículos y la duración es un poco más elevada, aproximadamente de 3 a 4 semanas. En cuanto a la secreción, es mucosa, no es como la bacteriana, que era amarillenta y purulenta. Y puede ir acompañada de otros síntomas como serían fiebre. Al ser un virus, hay otra serie de síntomas que pueden acompañar la conjuntivitis. Aquí tenemos unos ejemplos de conjuntivitis. Por ejemplo, una de ellas sería la que era conjuntivitis epidémica, cuyos serotipos de adenovirus serían el 8 y el 19, presentan una incubación de unos 4 a 10 días. Estas suelen empezar unilateralmente y luego a los 2 o 5 días afecta al otro ojo. Los síntomas son generalmente conjuntivitis folicular, serosa, lagrimeo, edema e inflamación conjuntival. Pueden existir infiltrados epiteliales que aparecerían hacia el día 15 más o menos y pueden durar meses. En el 90% de los casos se presentan adenopatías preauriculares. Estas adenopatías o ganglios inflamados son algo dolorosos a la palpación y en algún caso también se pueden producir pseudomembranas. Puede aparecer también esta fiebre faringoconjuntival, que sería la que iría asociada a una infección vírica. En la queroconjuntivitis epidémica, que es otro de los ejemplos que hemos puesto, los serotipos de adenovirus serían el 3, el 5 y el 7. Esta afecta a personas más jóvenes y aparece junto con fiebre y laringitis. Aquí la afectación corneal es menos frecuente y no aparecen pseudomembranas. Y en la conjuntivitis adenovírica epidémica, esta es muy contagiosa las 2 primeras semanas. Puede aparecer poca sintomatología o con cuadros que son fiebre faringoconjuntival y queratoconjuntivitis epidémica. El tratamiento de una conjuntivitis vírica es, como sabemos, un virus no tiene un tratamiento que se pueda resolver con antibióticos. Lo importante es no tapar los ojos, se resuelve en unas 2 semanas y su tratamiento debe de ser sintomático. Debemos usar lágrimas artificiales, vasoconstrictores cuando hay una sensación de cuerpo extraño y molesto. El vasoconstrictor hará que estos vasos se reduzcan y haya más confort. Debe evitarse el uso de corticoides, como ya hemos dicho, salvo en caso de inflamación severa. Y como medidas higiénicas debemos evitar tocarnos los ojos, no hay que compartir toallas y lavarnos las manos frecuentemente para evitar el contagio. En las conjuntivitis bacterianas, los síntomas principales y más característicos son esa secreción purulenta o mucopurulenta, que aquí en la fotografía del ojo está muy bien dibujada. Tenemos sensación de ojos pegados y hay también presencia de papilas pequeñitas. Estas conjuntivitis bacterianas se suelen contagiar con muchísima facilidad. Vamos a poner unos ejemplos que hemos descrito aquí de 3 tipos de conjuntivitis. Una sería la conjuntivitis bacteriana aguda o mucopurulenta. Esta generalmente es bilateral y epidémica.
no suele superar los 12 o 15 días de duración. Presenta una gran mejora cuando comenzamos con un tratamiento antibiótico. La conjuntivitis, por ejemplo, bacteriana hiperaguda, aparece de manera más brusca. Comienza en un ojo y pasa enseguida al otro, con esa secreción amarillenta y una inflamación conjuntival. En los casos de estas conjuntivitis se suelen hacer estudios de laboratorio para valorar el germen. Y así es más fácil recomendar el tipo de antibiótico que corresponda a cada germen. Es importante lavar bien los ojos y el oftalmólogo es el que tiene que plantear ese tratamiento antibiótico. En el caso de las conjuntivitis bacterianas crónicas, estas son las bacterianas con más de 4 semanas de evolución. Los síntomas son molestos, como todas las conjuntivitis, pero tienen pocos síntomas, pocos signos. Es más intensa por la mañana y suele ir asociada a ojo seco, que hoy en día es una de las causas más frecuentes de consulta en nuestras oficinas de farmacia, asociadas también a la blefaritis o a la bacteriocistitis. El tratamiento de la conjuntivitis bacteriana, como es tan contagiosa, lo más importante es lavar bien los ojos y acudir al oftalmólogo, que será el que le planteará el tratamiento antibiótico para su caso particular. La mayoría de los antibióticos que se suelen utilizar o recomendar son la gentamicina, el ciprofloxacino, la asociación de polimixina B y trimethoprim, ya que presentan poca resistencia. Pero, como hemos dicho, siempre es el oftalmólogo el que tiene que plantear el tratamiento. Aquí tenemos una tabla diferencial de los 3 tipos de conjuntivitis. Estamos a ver, la alérgica tiene una secreción seromucosa, se diferencia con la bacteriana, que en la bacteriana la secreción es mucopurulenta, y en la vírica, que la secreción es más serosa, más acuosa. La inflamación de los párpados en la alérgica es habitual, hay secreción nasal y en la alérgica están afectados los 2 ojos y de manera simétrica. En la bacteriana hay un edema palpebral intenso y en la vírica también hay un edema palpebral. La proliferación papilar sí que aparece en la alérgica y en la bacteriana. La afectación corneal está generalmente en la alérgica, rara vez en la bacteriana y también es frecuente en la vírica. Y la duración es mientras se mantenga el contacto con el alergeno responsable en la alérgica, sobre entre 7 y 10 días en la bacteriana y en la vírica pues entre 7 y 15 días, aunque la duración en la vírica puede ser mucho mayor. Se ha relacionado el COVID-19 con la aparición de conjuntivitis. La OMS lo incluyó en uno de los síntomas poco frecuentes, pero está incluido como síntoma en la detección o la aparición de la COVID-19. Se ha hecho otro estudio en 301 pacientes hospitalizados en el Hospital Clínico San Carlos, con una edad media de 72 años, y en el mismo los resultados han desvelado una prevalencia de conjuntivitis del 11,6% en los pacientes que ellos tenían hospitalizados por COVID-19.
Los investigadores señalan que el ojo podría actuar como una vía de propagación de la infección, debido a esta comunicación de la superficie ocular con el aparato respiratorio y gastrointestinal, a través del sistema de drenaje lagrimal. Esto todo está en estudio, pero son síntomas a tener en cuenta a la hora de que alguien pregunte en la farmacia o que venga a consultarnos que tiene una conjuntivitis, que no tiene otros síntomas, pues es derivarlo a su médico para que esté al tanto de si pueden haber otra serie de síntomas que aparecen después que podrían dar como consecuencia la infección por COVID. ¿Cuándo hay que derivar al especialista? Pues hemos de derivar al especialista cuando hay dolor ocular, si hay incapacidad para mover el ojo, por supuesto si hay problemas de visión, si las conjuntivitis o cualquier otra afección no mejora en 4 días, cuando haya una aparición brusca de secreciones y cuando sobre todo hay un enrojecimiento de la zona central corneal. Puede estar afectada la zona de la conjuntiva en la parte de la esclera, pero que esté afectada la zona central de la corneal es un poquito más difícil de ver, pero puede ser un poco más peligroso. ¿Qué consejos podemos dar desde nuestra oficina de farmacia? Pues sería evitar tocarnos los ojos, lavarnos el ojo con abundante suero fisiológico para eliminar todas las secreciones. Por supuesto, no compartir toallas ni lavarnos las manos frecuentemente para evitar el contagio. Usar gotas humectantes sin conservantes, porque estas nos van a ayudar a paliar los síntomas. Proteger el ojo con gafas de sol. Dejar de usar lentes de contacto, aunque esto es difícil que lo consigamos porque la gente joven no quiere dejar de usarlas, pero hay que insistir en que deben de permanecer sin usarlas durante el tiempo que diga el oftalmólogo. Evitar, por supuesto, las sustancias alergenas en caso de conjuntivitis alérgicas y no usar colirios vasoconstrictores. El tratamiento farmacológico sería pues gotas humectantes sin conservantes, porque los conservantes pueden agravar la situación. Las gotas humectantes siempre nos van a ayudar a paliar los síntomas. Colirios con antihistamínicos en conjuntivitis alérgica, corticoides durante periodos cortitos de tiempo, antibióticos generalmente para infecciones bacterianas y solo bajo la prescripción de un médico. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a las urgencias oculares, consejos desde la farmacia comunitaria, que también es uno de los temas que más nos consultan en nuestra oficina de farmacia. Las urgencias oculares las entendemos como un problema ocular que, en opinión del paciente o del profesional que lo remite, precisa una consulta inmediata en un servicio de urgencias. Por ejemplo, urgencias oculares pueden ser golpes contundentes, exposición a químicos, cuerpos extraños que se introducen en el ojo, raspaduras, son muy corrientes a veces las raspaduras con hojas de papel, úlceras corneales por el uso no adecuado de las lentillas, hemorragias subconjuntivales, iritis agudas, glaucoma de ángulo cerrado, queratitis por herpes o desprendimiento de retina
Hay muchas más, pero estas en general son las más habituales. ¿Cuándo debemos derivar al especialista? Nosotros debemos derivar al especialista cuando exista visión borrosa. Por supuestísimo, cuando hay visión doble o pérdida de la visión. Cuando hay visión de moscas o de relámpagos acompañados de dolor. Cuando hay incapacidad en estos movimientos oculares. Cuando hay objetos incrustados. Cuando hay sangrado en esa zona central corneal. O cuando haya caído ácido o algo corrosivo en el ojo. Desde luego hay que preguntar al paciente y hacer una anamnesis rápida de desde cuándo presenta esos cambios visuales o cuándo ha sufrido ese traumatismo o si además presenta síntomas como dolor o fotofobia, desde cuándo ocurre esto. El consejo farmacéutico en el caso del sangrado subconjuntival, que es muy habitual en la oficina de farmacia, nuestro consejo es tranquilizarlos porque normalmente el sangrado subconjuntival se reabsorbe solo. Por lo tanto, hay que tranquilizar al paciente, que utilice lágrimas artificiales y en unos 6-7 días se irá reabsorbiendo y dejará de estar enrojecida la conjuntiva. Cuando hay exposición a químicos, lo inmediato es, y lo que hay que aconsejar es lavar el ojo con la mayor cantidad de agua o de suero fisiológico que pueda. Hay que lavar mucho, mucho para eliminar el producto. Y luego acudir al oftalmólogo. Hay que evitar el paciente cierre el ojo, porque si el ojo lo cierra, seguirá actuando los restos que quedan del producto que se le haya introducido en el ojo y provocará todavía muchísimo más daño. Desde luego, si hay astillas incrustadas o cualquier otra cosa que se haya incrustado en el ojo, hay que remitirlo urgentemente al oftalmólogo. El tratamiento farmacológico serían baños oculares, por supuesto, ante la sospecha de cualquier cuerpo extraño, y el médico prescribirá antibióticos cuando existan daños en la superficie ocular. Vamos a poner un caso práctico, que sería, por ejemplo, es muy habitual, un paciente que acude a la farmacia pues con dolor, lagrimeo, fotofobia, enrojecimiento ocular, puede venir con blefarospasmo también y con disminución de la visión. Y presenta una erosión corneal por papel, que como ya hemos dicho antes, es muy habitual. Los movimientos del globo ocular y el parpadeo aumentan el dolor y la sensación de cuerpo extraño. Entonces, el farmacéutico, el consejo que tenemos que dar es realizar un baño ocular, remitir al oftalmólogo, porque pueden curar rápidamente esas erosiones corneales, pero se pueden complicar y no acabar de curar bien y pueden haber recurrencias. Bueno, y esto es todo. Gracias por vuestra atención y ahora pasamos al turno de preguntas. Muchas gracias, Teresa. Creo que has hecho una exposición muy clara que nos va a permitir sentirnos más seguros en el mostrador. De todas formas, tengo muchas preguntas que hacerte que nos han ido llegando a través del chat. Y si quieres, empezamos ya por la primera, que además va muy en la línea de algo que has comentado tú, y es que los jóvenes no quieren dejar de usar lentes de contacto por muchos problemas que tengan. Y una de las preguntas que nos hacen es si en caso de que la conjuntivitis sea alérgica, esas lentes de contacto pueden seguir utilizándolas. En principio sí, porque como la causa es un alergeno, no es una bacteria y no es un virus,
no se produce infección, pero el alergeno causa esa hiperemia y es muy molesto llevar la lente de contacto con esa hiperemia y además hay mayor secreción de lágrima y la lágrima hace como un efecto, hace como una película que podría actuar también de lente, por lo cual la visión suele ser peor y por ello no es aconsejable el uso de lentillas. Y ahora que hablamos de la importancia de la radiación ultravioleta en invierno y en verano, por ejemplo, en invierno cuando vamos a esquiar y no se utiliza la gafa de sol adecuada, o en verano cuando sales a navegar y tampoco te protege del sol como deberías, ¿eso puede causarte conjuntivitis? Sí, sobre todo en el esquí y todos los deportes de alta montaña, como la altitud, la radiación ultravioleta es mucho mayor, produce una conjuntivitis que se llama oftalmia, que es una conjuntivitis que al final acaba siendo una queroconjuntivitis. Y aparece a las 6 horas más o menos del estar al aire libre con la radiación ultravioleta. Es muy molesta y muy incómoda. Entonces, para evitar todo esto hay que usar gafas de la protección adecuada tanto para esquiar como para navegar. Tú sabes que en nuestra vocalía, cada vez que tratamos algún tema relativo a los ojos, siempre nos preocupamos especialmente de los niños, porque muchas veces nos olvidamos de la importancia de cuidar los ojos durante la infancia. Así que me gusta especialmente esta pregunta que nos hacen, que es de si la conjuntivitis es más frecuente en niños que en adultos y qué tipo de conjuntivitis sería más frecuente en caso afirmativo. Sí, en los niños la conjuntivitis es muy frecuente, es mucho más frecuente que en los adultos. Ellos tocan todo, se infectan, juegan entre ellos, se ponen las manos en los ojos y se contagian de unos a otros. Por lo tanto, pues cuando una madre nos pregunta, mi hijo tiene conjuntivitis, ¿puedo llevarlo a la guardería? Pues nuestra recomendación es que no, que espere unos días, si puede ser, claro, y que pase el tratamiento que tenga por parte del oftalmólogo en casa para evitar ese contagio con todos los demás niños que supondría un contagio de la mayoría o de muchos de ellos. Pues yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo en la farmacia, pero a mí sí. Son frecuentes las preguntas que nos hacen sobre urgencias por el mal uso de los detergentes. Y ahora en estos tiempos en los que extremamos la limpieza de las casas, sí que es verdad que quien limpia a lo mejor inventa mezclar distintos tipos de detergentes, que eso hace que se emita vapores y que dañen realmente los ojos. Y en esa línea tenemos la siguiente pregunta, que es que en esta situación en la que vivimos, en la que se aumenta el uso de detergentes, ¿qué debemos hacer cuando un paciente acude a la farmacia porque le ha salpicado lejía, amoníaco o una mezcla de ambos? Pues por supuesto, muchísimo suero fisiológico, abundante agua y lavar mucho, mucho, mucho para liberar todo esa, ese agente que está causando esa irritación y mandar inmediatamente al paciente al oftalmólogo. Sonrío porque esta pregunta, la verdad es que es frecuente y me ha recordado alguna vez que me ha pasado y es que dicen, en la conjuntivitis bacteriana has comentado que se presenta con secreción purulenta y entonces nos pregunta, ¿qué cantidad de secreción es la habitual? Pues la habitual es que haya secreción.
no debe de haber secreción, el ojo no tiene que tener ningún tipo de secreción. Entonces, cualquier tipo de secreción amarillenta, por poquita que sea, es suficiente para poder pensar que tiene una conjuntivitis. Es que muchas veces cuando le preguntamos al paciente, ¿tiene secreción? Y te dice, la normal. Y eso es a lo que tú te refieres, ¿no? Es como cuando dice, ¿cuánto bebe? Lo normal. Pues que lo Sí, pues normal no, es no beber todos los días y lo normal es no tener secreción en los ojos cuando te levantas. Eso, exactamente. eso es así. Nos consultan, aparte de lo que has mencionado de las lentillas, si se deberían limpiar las gafas de sol en caso de conjuntivitis. Las gafas de sol o las de vista también, Teresa. Sí, todas las gafas con la conjuntivitis se deben limpiar con agua, con jabón, a ser posible desinfectar pues con un poquito de alcohol diluido con agua, alcohol de 70, para ir evitando el que cuando te estés curando puedas volverte a reinfectar. Y por supuesto, no dejar nuestras gafas de sol a tu amigo, tu hermano, a nadie, porque la contaminación es súper fácil. A veces nos encontramos que llegan a la farmacia y no prescriben un solo colirio, prescriben varios. ¿Cómo deben administrarse? Pues hay que administrarlos según la prescripción médica. Eh, el médico es el que dice en primer lugar cuál, en segundo lugar, pero nosotros aconsejamos que entre uno y otro siempre pasen al menos 5 o 10 minutos. Sí, la verdad es que es importante para que cada uno pueda hacer su efecto y no tener ningún problema. Una Es, pregunta también relacionada con el vivir en familia es qué precauciones se debe tomar en una familia cuando uno de ellos presenta una conjuntivitis bacteriana o vírica, que son las más contagiosas. pues, por supuesto, tener muchísima limpieza, no usar ni compartir almohadas, ni compartir toallas, no compartir efectos personales y lavar aparte todo lo que ellos utilizan, lavar habitualmente las manos muy constantemente y eso, evitar el contacto con todas las cosas que toque la persona que está afectada. Teresa, yo creo que recordar que ya lo has dicho durante la presentación, pero tal vez es bueno insistir porque hay aquí una pregunta en la que nos comentan respecto al tratamiento farmacológico, ¿por qué las gotas humectantes deben ser sin conservante? Pues porque el conservante puede actuar como un alergeno. Eh, entonces, sería para evitar esa posible irritación que está provocando ese alergeno y que impediría que se pudiera curar el ojo. Aquí hay una pregunta que yo creo que especialmente para aquellas farmacias que no tienen sección de óptica debe de quedar muy clara hoy y que la he dejado para la última que nos va a dar tiempo a meter porque yo le veo especial relevancia. ¿Cómo nota un paciente que tiene desprendimiento de retina? Pues el paciente que tiene desprendimiento de retina eh, aparece como una especie de cortina por los laterales, una visión como en forma de cortina que se desprende. Esto es muy característico y entonces cuando alguien viene diciéndonos que ve como unas luces, como una cortina que se desprende, inmediatamente hay que remitirlo al oftalmólogo y con urgencia. Además, hay que decirle que la cabeza la mantenga en una posición retirada hacia atrás. Con esto y con la urgencia podemos salvar el ojo. Sí, realmente
lo que dices tienes toda la razón. Es muy, muy importante que nos echemos hacia adelante y un mal movimiento nos puede hacer quedarnos ciegos sin necesidad. Sí. Bueno, pues Teresa, creo que es el momento de cerrar el turno de preguntas. Todas las dudas que han quedado todavía expuestas en el chat van a ser contestadas y estarán a vuestra disposición en un apartado específico de nuestra vocalía en Portal Pharma. Mirad, yo creo que comunicar es repetir un mismo mensaje cuantas veces sea necesario para que cada uno lo integre en el momento en que lo necesite. Por eso hoy habéis recibido mucha información y tal vez os apetezca volver a ver esta exposición dentro de unos días, cuando ya veáis lo que ocurre en vuestra oficina de farmacia. Por eso colgaremos este webinar en la web del Consejo para haceros el día a día del mostrador más sencillo. Además de estas charlas, tenéis una ficha técnica que hemos hecho para farmacéuticos a modo de guía rápida de todo lo que hemos hablado hoy, a modo de protocolo. Además, hemos puesto a vuestra disposición una infografía dirigida a los pacientes que podéis compartir perfectamente en las redes sociales vuestras o las de vuestra farmacia, o también, si lo estimáis oportuno, entregársela a los pacientes en el mostrador. No me quiero despedir sin agradecer al grupo de trabajo de la vocalía en conjuntivitis y urgencias oculares la elaboración de todo este material que os he comentado. Este grupo ha estado integrado por Teresa Mateu, que la habéis conocido hoy, vocal de Castellón, por Susana Alcañiz, vocal de Valencia, por Francisco Quintana, vocal de Tenerife, y por Antonio Luis Acosta, vocal de Granada. Me voy satisfecha, creo que nos vamos hoy con el objetivo cumplido. Ha sido un mediodía de aprendizaje intenso. Gracias a todos vosotros por estar siempre ahí apoyándonos y nos vemos en el próximo webinar de nuestra vocalía, la vocalía de óptica y acústica. Muchas gracias.